Hola, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Vamos a ver cómo surgió lo que es la literatura española. Nos vamos a trasladar un poco a Europa y veremos cuál es el origen, cuál es la historia y cómo surge, en qué siglo se originó este tipo de literatura. En esta literatura están incluidos los que es los hablantes tanto del español como del castellano. Pero en el siglo XIII, en el campo geográfico, podemos hablar de lo que es la literatura española, pero en el ámbito escrito. En ese siglo, a mediados de ese siglo, conocemos lo que es la literatura escrita. En el año 1950 comienza lo que es la literatura española en el ámbito escrito, pero expresado en una obra épica que es El Cantar del Mío Cid. Esta obra era expresamente contada ¿por quién? Por los juglares en ese tiempo. En aquellos siglos, imagínense, en el siglo XIII, hace muchísimos años atrás, porque estamos hablando del año 1950, que fue cuando inició lo que es la literatura española, pero en obras de teatro. Quienes narraban estas obras, los que eran los juglares. Estas personas siempre eran de clase baja, media, contaban la literatura, o más que todo las obras de teatro, en un espacio abierto y las personas venían para poder escuchar. Ellos mismos narraban y hacían de personajes a la vez, porque no existía como tal ya lo que es la escritura, unos personajes en específico, un narrador, no existía eso, solamente una persona o dos eran los que se encargaban de realizar todo el espectáculo. Ellos mismos hacían de voces, de personajes dentro de ese espacio geográfico. Era un espectáculo callejero que en la mayoría de los casos era en plazas públicas. Allí era que se desarrollaba lo que eran las obras de teatro contadas por estas personas a cambio de ¿qué? De dinero o de comida, ya que no tenían otra profesión para poder subsistir, y esto era lo que hacían hace mucho tiempo atrás. Pero ¿qué pasa con los juglares? Los juglares, a partir de que fue evolucionando lo que era la literatura española y todas las literaturas hispanohablantes, fue cambiando. ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Siguen ahorita los juglares o están un poco declinados? Sí, chicos, los juglares ya no están ahora en la actualidad, porque a partir del siglo XV fueron disminuyendo. ¿Por qué? Apareció lo que era la imprenta como tal. Allí no íbamos a ver un espectáculo oral, ¿verdad? Que era la transmisión de esa obra. Ya podíamos lo que era leer, podíamos conseguir nuestro libro y allí poder visualizar lo que es la obra de teatro. Siempre comenzó, cuando comenzó esta literatura española, fue épica, que es la obra que conocemos como El Cantar del Mío Cid. Los juglares comenzaron con este tipo de obra, pero a partir de que se inició la imprenta a mediados del siglo XV, ya los juglares fueron disminuyendo, ya no se veían, y ahorita ya no se ven, por supuesto. Este tipo de literatura que narraban los juglares era muy bonita en ese tiempo, porque ellos comenzaban a narrar, a ser como personajes, y venían personas a visualizar y a escuchar lo que era la obra de teatro. Aquí también podían improvisar. Si de repente se habían estudiado un diálogo, un texto, y se les había olvidado una palabra, tenían la capacidad de improvisar dentro de su obra. Bueno, hemos visto cómo evolucionó lo que es la literatura española, mejor conocida como la literatura europea, cómo fue su inicio, cuál fue el siglo donde se originó lo que es la literatura. Apareció nuestra imprenta, que hoy conocemos ya como los libros, podemos leer las novelas, las obras de teatro, los cuentos. Ya no íbamos a escuchar ese espectáculo narrado por esos historiadores que se denominaban los juglares, y podían expresar esa obra que ya habían estudiado. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado lo que es la literatura española. Más adelante vamos a seguir conociendo, aparte de otro tipo de literatura.